¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Localia Televigo. Yo creo que a nadie se le escapa que el tiempo está cambiando, que sus efectos además empiezan a repercutirnos en nuestra vida diaria, en nuestro día a día. Todo el mundo, lo hemos dicho aquí en Vigo muchísimas veces, por fin se hablaba de sequía en Vigo, algo increíble, algo inaudito. Lluvias de repente torrenciales, y eso es lo que nos dicen los meteorólogos que va a ocurrir a partir de ahora. Tiempo bastante seco y de repente lluvias muy torrenciales. El tiempo está cambiando y todo esto es producto del cambio climático. Pero no solamente aquí en Vigo, también se nota, se ve en la situación que estamos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, en donde el presidente Donald Trump, que se desvinculaba del Pacto de París, ahora se lo debe estar replanteando, visto lo visto y vista la situación y los acontecimientos de las últimas semanas. También en el norte de Europa, en estos momentos, con nevadas tremendas que hacen que muchos pueblos se hayan quedado aislados. También una situación muy parecida hemos vivido aquí en España. Hace un par de semanas estábamos hablando sobre esas nevadas que dejaron a miles de personas atascadas en la AP6 en su regreso de las vacaciones navideñas desde Madrid o en su regreso a Madrid desde distintos puntos de España. Una situación que a día de hoy yo creo que debe ser indiscutible, pero ¿cuáles son estos efectos ahora? ¿Qué es lo que nos viene por delante? ¿Y qué es lo que podemos hacer para paliarlos? Tendremos que adaptarnos nosotros, tendremos que adaptar la forma de vida de nuestra especie si queremos seguir sobreviviendo, si queremos seguir sobre este planeta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Ese es el tema que vamos a tocar hoy en esta mesa de debate. Vamos a hablar con Xavier Lavandeira, que es profesor de la Universidad de Vigo y además una de las personas que estuvo precisamente en todos los debates sobre el Pacto de París. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Es así, ¿no? Hoxe en día xa ninguén se lle escapa que o cambio climático é unha realidade que está aquí para quedarse. Sí, eu creo que, vamos, a comunidade científica desde aí xa bastantes anos leva advertindo sobre isto. E quizáis a preocupación non é tanto que este aquí o cambio climático, sino en que efectos vai ter, non? Porque as incertidumes que para algunha xente allá nos parecía que xogaban ao noso favor, non? De que, bueno, pois o mellor é menos grave do que parecía, pois poden agora xogar en nosa contra, non? E ao final, pois parece que os indicios que estamos vendo son bastante negativos, de maneira que sí, moi preocupante. Uno de los años más secos de los últimos que se recuerdan es este 2017 que acabamos de dejar detrás. Nos acompaña Mariluz Macho Eira, subdirectora xeral de Meteoroloxía e Cambio Climático de la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, Mariluz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es así, ¿no? En Galicia ha sido uno de los años más secos, desde luego de los que recordamos nosotros, pero vosotros que tenéis los datos seguro que lo podéis corroborar de otra manera, ¿no? Sí, la memoria a veces nos juega malas pasadas, pero los datos lo que nos dicen claramente es que ha sido el quinto año más seco desde 1981, que es desde donde tenemos la serie histórica de comparación. El quinto. El más seco de todos fue el 2007, seguido después por el 2004, 2005 y 2015. Entonces, todos realmente en este siglo, a partir del año 2000. Y nos acompaña también en esta mesa nuestro compañero de Radio Vigo, Jacobo Buceta, y también de esta casa de Localia Televigo. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya a nadie se le escapa y además en los comportamientos, las reacciones de distintos dirigentes políticos. Ya hablábamos del caso, por ejemplo, en Estados Unidos, de Donald Trump, pero sin irnos más lejos. Aquí en Vigo, Abel Caballero decía hace muy poquito tiempo, el cambio climático está para quedarse y hay que tomar medidas para adaptarnos y prevenirnos, tratar de anticiparnos. Y de eso le hemos hablado mucho a los oyentes y a los televidentes en este año, desde la prealerta por sequía que tuvo que activar la Xunta, a la alerta por sequía y a una situación incluso de situación dramática, porque si no llovía estábamos entrando ya en restricciones de agua para las empresas primero, pero después para el consumo de las personas. Hay mucho de lo que hablar y yo creo que ya se empieza a concienciar. Portugal, por ejemplo, el Alto Miño fue uno de los primeros áreas, por decirlo de alguna forma, metropolitana, que empezó a plantearse con las universidades. Hay que hacer un plan para analizar el cambio climático desde ya. No podemos esperar a acción-reacción como se está haciendo, como se ha hecho en muchas ocasiones, sino que ya hay que empezar a legislar desde lo municipal hasta lo que puedan ser las diferentes administraciones para intentar ver qué se puede hacer. Hoy mismo Madrid ha vuelto a activar el plan anticontaminación, que la de palos que le dieron a Carmena por estas cosas, y cuando vemos ya que hay que convivir con eso como se convive en Londres y en otras muchas ciudades que Xavier conoce a la perfección. Xavier, para ponernos en contexto, ¿tenemos nosotros la culpa del cambio climático? Sí,
Digamos que o cambio climático do que estamos a falar é ocasionado polo home, é un cambio climático antropoxénico, e é certo que o clima do planeta cambiou, non? Cambiou nos millóns de anos que ten de existencia o planeta. Tal vez nosotros provocamos unha aceleración dese cambio climático. Claro, a ver, nos digamos que estamos revertindo un proceso natural que se estaba producindo, e sobre todo estamos creando un grave problema porque a nosa especie se desenvolveu durante un período moi estable climáticamente, ¿no? Os últimos 10.000 anos foron un período superestable e digamos que estamos introducindo pois moita alteración ocasionada por nós, ¿no? Ocasionada por nós neste clima. E eu creo que iso é o máis preocupante de todo, ¿no? Porque estamos como experimentando con un laboratorio a grande escala que o planeta e en realidade algunha xente que di, bueno, pero que hai 1 millón de anos o clima pois era similar ao que nos diriximos, sí, pero en realidade as circunstancias eran completamente distintas e a nosa civilización, digamos que a xente que hoxe está aquí daquela non estaba e pode haber grandes problemas económicos de equidade, etc. ¿no? Escasez de agua, escasez de alimentos, aumento de la pobreza, aumento de la población desplazada e inundaciones costeras. Son algunas de las posibles consecuencias del cambio climático que observa un informe, el último informe realizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, precisamente relacionado con el cambio climático. ¿Podemos hacer algo? ¿Las administraciones sois conscientes de esta realidad y estáis empezando a adoptar medidas, Mariluz? A ver, evidentemente que somos conscientes y estamos trabajando para tomar medidas. Todo ello es consecuencia del calentamiento global, es lo que hay que fijar. Es decir, todo esto viene como consecuencia del aumento de la temperatura de la Tierra. Entonces, esto es lo primero que hay que evitar, que esto siga subiendo. Con lo cual ahí tenemos una primera fuente de lucha que es mitigación, mitigar los efectos del cambio climático. Pero al mismo tiempo sabemos que el aumento de temperatura que ya ha tenido lugar en la Tierra ya ha dado lugar a otra serie de fenómenos y otra serie de repercusiones a las que ya no se pueden dar marcha atrás a ellas, muchas de ellas, y ya aunque consigamos mitigar, no subir más la temperatura media de la Tierra, ya hay efectos que tenemos aquí, con lo cual no nos queda más remedio que adaptarnos a esos efectos. Entonces tenemos que pensar siempre que para luchar hay que ir en las dos vertientes. Mitigar para que esto no continúe avanzando, para que la temperatura no suba. Los últimos objetivos globales son que no llegue a subir 2 grados, y lo deseable sería que no pasara de 1,5 grados la subida de la temperatura desde la que ha habido desde la era industrial, desde el comienzo de la era industrial. Lo que pasa es que ya estamos en valores pues realmente preocupantes, ¿no? Entonces, insisto, siempre hay que pensar en las dos luchas: mitigación para evitar que esto siga ocurriendo y adaptarnos, a hacer ya medidas de adaptación para poder prevenir o poder adaptarnos o que las repercusiones de estos cambios sean las menores posibles para la vida de los habitantes del planeta. Las dos necesarias, mitigación y adaptación, Jacobo. Sí, tenemos que cambiar nuestro y siempre comenta el maestro Lavandeira que nosotros también podemos hacer mucho, ¿no? Y en el día a día, hablamos de lo de Madrid, hablamos de utilizar el transporte público y no el vehículo. Aquí vemos, nos suena chino todavía lo que ya es una realidad en Amberes, cobrar a los coches de gasóleo por ir a una ciudad en la que le prohíben el paso si no tienen que pagar 5 euros, y si pasas con un coche de gasóleo de más de X años pues tienes que pagar el doble, y eso te lo hacen una vez, pero la siguiente vez ya no puedes pasar. Bruselas va a endurecer esas medidas restrictivas para esos vehículos, otros países de la Unión Europea también. Desde el ámbito local incluso, que a veces, muchas veces lo que tratamos, también se pueden adoptar esas medidas al margen de todo lo que tiene que ver la ley de hábitos saludables de la Junta de Andalucía, para que la gente pueda caminar, que la Gerencia de Urbanismo en Andalucía o la Junta obliga a que los edificios tengan un espacio, un habitáculo para bicicletas, para crear ese hábito en las ciudades en las que ya hay redes de carriles bici. Pues yo creo que desde incluso la política municipal se puede hacer mucho, y desde la autonómica también, para potenciar algo que nos puede parecer que no hace demasiado, pero todavía nos acordamos, Jaime, lo hablábamos el otro día en la redacción, sí, los disturbios en la travesía de Vigo, cuando plantearon humanizar un poco esa calle, o en María Verdiales, ¿no? Que había muchísimos vecinos que decían es una locura darle prioridad a los peatones y no a los vehículos. Sí.
desde ahí también se puede hacer mucho y yo creo que poco a poco nos vamos concienciando también a otra velocidad distinta a Francia o Mariluz, otros ¿os planteáis países, ¿no? una ley autonómica de medio ambiente? ¿Está encima de la mesa? Observando algunas de estas iniciativas, sí, y me imagino que otras muchas que plantea Jacobo. En estos momentos la Xunta estamos redactando un documento que va a ser la base para toda la lucha contra el cambio climático, que le vamos a llamar Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía a 2050. Vamos a plantearnos una hoja de ruta a 2050, en donde se van a definir objetivos y metas para luchar contra el cambio climático en todos los ámbitos en que hay que luchar, desde la mitigación, evidentemente, reducción de emisiones, donde entra la parte industrial, la parte de transporte, todo tipo de emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que dan lugar al calentamiento global, y también ya a nivel más local, evidentemente, porque la forma de actuar es reducir emisiones tiene que ser contemplada desde el nivel global. Lo que importa es el total de las emisiones, no importa tanto lo que haga aquí, si en otro lugar del planeta se aumentan más las emisiones. Necesitamos pensar a nivel global en emisiones. Sin embargo, a nivel de adaptación, tenemos que hablar a nivel local, con lo cual ahí también marcaremos las hojas de ruta para, primero, analizar la vulnerabilidad de todo el sistema gallego que hay a esos efectos del cambio climático y, una vez evaluadas esas vulnerabilidades, poder establecer planes de acción para luchar contra el cambio climático. En eso estamos en estos momentos. Estaba yo pensando, ahora que estabas hablando de esto, en el mercadeo que existe con las emisiones de CO2 entre los distintos países. Hace no mucho conocí, de manera muy casual además, en Bruselas, a una persona que trabaja en una empresa que se dedica precisamente a la compraventa de emisiones de CO2 entre países. Eso yo creo que va contra la política y contra lo que estamos hablando, porque si lo que reduzco de un lado lo aumento en otro, al final... Bueno, a ver, este é un instrumento moi querido para os economistas, os precios para... Sí, hay un trading, hay como una bolsa, bolsa bursátil, un mercado bursátil para esto. A ver, digamos que a clave que está, o que está detrás desto é que si tú tes un prezo por emitir, é dicir, sexa en forma dun imposto ou sexa en forma dun precio que sea dun mercado que ti creas, un mercado onde hai unha oferta e unha demanda de permisos de contaminación, ese prezo vai ser un instrumento superpotente para cambiar hábitos das empresas, para cambiar hábitos nosos, porque ao final ese prezo vai elevar o custo das cousas negativas. É dicir, a gasolina, se é moi negativa en termos de CO2, pois ese prezo do CO2 vai facela máis elevada, vai facer máis atractivo outro tipo de vehículos ou ir en bicicleta, etc. De maneira que a nós nos gusta moito isto porque é unha maneira moi simple de descentralizar decisións e de lanzar incentivos moi fortes. Hai dúas alternativas. Pero isto tamén provoca que haya gente que se esté enriqueciendo con el... Bueno, non necesariamente. A ver, a clave disto é que son mercados artificiais, de acordo? Non é un capitalista que se decide a crear un mercado deste tipo, son mercados artificiais, pero creados polo sector público. A clave disto é que ese mercado, imagínate, no caso europeo, que levamos desde hai 10 anos con este mercado en funcionamento, algo máis, desde o ano 2005, realmente este mercado que vai facendo vai reducindo os permisos que se poden intercambiar no mercado de acordo cos obxectivos que temos na Unión Europea de reducción de emisións, de maneira que é o goberno europeo neste caso o que establece o límite global de emisións e a partir de aí permite que esos permisos que quedan se podan intercambiar, porque este é un problema... Pero ¿no sería mejor que no se pudiesen intercambiar y que aquel que no llegue, pues no llega fenomenal aquello que nos ahorramos? No, porque a clave disto é que primeiro, é un problema global, como decía antes Mariluz, en realidad aquí dá un pouco igual que emita aquí ou que emita en Madrid ou que emita en Xangai, de maneira que mercados deste tipo funcionan ben cando intercambian. Segundo, ten unha propiedade dos precios moi interesante para os economistas e que nos permiten reducir o nivel de contaminación ao mínimo custo posible. E date conta que aquí os custos asociados a reducir as emisións de cambio climático van ser moi elevados, porque en realidade o CO2 é como o sangue que vai por dentro dunha economía. Imagínate, entón nós temos que cambiar o sangue. É basicamente un proceso que en 2-3 décadas temos que cambiar o sangue. E iso é caro, vai ser caro, porque vamos a ter que cambiar todo o sector enerxético, vamos a ter que cambiar as nosas vivendas, vamos a ter que cambiar o transporte. Iso vai ter custos elevados e canto máis poidamos aforrar eses custos, mellor. E os prezos o que fan é como, é un pouco
eu sempre poño este exemplo de economía capitalista frente á economía máis planificada comunista. Ti na economía planificada, digamos que tiñas uns obxectivos que tiñas que cumprir e isto creaba cuellos de botella, etc. E creaba moitos problemas, ¿no? E costes moi elevados. Lembrémonos dos sistemas pues, con grandes problemas que había pues, antes da caída do muro de Berlín. O sistema capitalista, con moitos problemas tamén, de desigualdade, de problemas, de todo tipo, ningún problema, pero ten unha grande ventaxa, e é que o prezo soluciona todo isto, non? Entón, o que queremos os economistas é, na medida do posible, levar os prezos ás políticas climáticas. Nos parece moi relevante. Os políticos, en xeral, non lles gusta, e menos a nivel internacional. E eu creo que, en parte, porque non se interpreta ben que non unha política para mercantilizar, para facer diñeiro, sino unha política para protexer. E incluso a encíclica do Papa, que está moi ben sobre este tema, tiña unha crítica a este tipo de mercados. E este tipo de mercados hai que velos non como un fin en sí mismo, sino como unha maneira de progresar e conseguir facer eso dunha maneira máis barata, non? Jacobo. Primeira vez que tocaba o Papa nunha encíclica o tema do medio ambiente, sí, que foi en Estados Unidos, ademais foi durísima esa encíclica para tomar boa nota. Eu quería preguntarlle a Xavier Lavandeira polo tema do coche, xa que falábamos antes dos intereses, claro, están o petróleo manda sempre, e aí está o coche que parece que non avanza, o coche eléctrico, que está aí, que os proxectos xa están, o tema da autonomía, non? As electrolineras, dende que estaba Miguel Sebastián, falábamos de aplicar as electrolineras en todas as cidades, que tiveran gratis pois o aparcamento nas cidades, como ten, por exemplo, as prazas de discapacitados, o tema de poder empregar os carrís Busbao, eso quedou aí na precrise, que non parece que non avanza a mesma velocidade que o que podemos pensar que xa vemos eses modelos de Tesla normalmente en California ou en outros puntos de Estados Unidos funcionar. Las tensiones económicas me imagino que estarán dando sus frutos de cara a frenar eso, ¿no? Sí, bueno, eu teño un coche eléctrico en Vigo, creo que, a ver, non o digo por fardar, ni moito menos, sino porque creo que xa é unha alternativa viable, é unha alternativa que está evolucionando ben, non? Eu creo que hai que distinguir o que pasa globalmente do que mellor pode pasar en España ou en Galicia en particular, non? Globalmente eu creo que vai haber un cambio radical, os chineses estánse metendo a tope con isto por moitos temas. Primeiro porque eles non teñen petróleo, segundo porque queren quedarse con esta industria e facer unha industria clase global, non? De maneira que están investindo moitísimo e iso pode ser o cambio radical. Lembrémonos que estes coches xa non son o que eran, é dicir, son coches que xa empezan a ter uns prezos razonables. Por exemplo, o coche que teño eu, pois ten un coche que pode casi competir con outros coches de pequena gama, ou de gama baixa. O meu coche eu comprei vai haber un par de anos. Ten unha autonomía en torno a 100 km, máis ou menos real en Vigo polas subidas e tal, que non, para uso urbano e para min, para ir á universidade, ben, me vai ben, non? Pero xusto 6 meses despois de compralo, 7 meses despois de compralo, xusto antes da cumio de Marrakech, Renault, que é a compañía que produce este coche, duplicou no mesmo modelo a batería, é dicir, que agora xa ten 200 reais, que xa empeza a ser algo... Entón, eu creo que cal é o problema? Eu creo que en España vamos retrasados con isto, vamos retrasados, e aquí hai un problema de infraestructuras, hai un problema de planificación, e realmente hai que empezar a traballar moito máis arreo, non? E eu creo que outros países europeos nos levan a distancia, e para min, bueno, pois, por exemplo, eu estou presionando na miña universidade desde hai meses para que isto se tome en serio, ¿no? E para que haxa máis cargadores, ¿no? Porque eu creo que a nosa sí que hai na universidade, hai electrolinera, pero moi pouco, ¿no? E me consta que aquí para Reitoral está tendo isto en conta, pero temos que dar un exemplo aquí, claro. En Vigo se pode facer moito máis, ter cargadores, pois digamos que máis espallados, con máis capacidade. Hai moito porque unha vez que teñas a infraestructura todo vai ser máis fácil. Se tes coches máis baratos que teñan autonomía, se o prezo se vai ajustando e realmente o coche é moi superior. Para ser franco,
o tipo de conducción, un coche silencioso, con moito reprise, que a todo o mundo lle vai encantar. Es decir, un coche que non solamente perdes... Yo he conducido un vehículo eléctrico y es una experiencia muy agradable, he de decir. Mariluz, algunas de las cosas que he dicho Xavier son recados para vosotros. Sí, lo sabemos y estamos en ello. Lo que yo también quería insistir en otra idea sobre el tema de las emisiones en relación con el transporte. Hay que fomentar el transporte público también. Ahí es otra fuente, porque realmente esa idea de que cogemos el coche para ir a comprar el pan y lo movemos, eso es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos a que no debería de ser así. Son dos vertientes para luchar contra el mismo problema. Las dos son importantes, pero también el acostumbrarnos a cambiar un poco nuestros hábitos de vida, que da lugar a unas emisiones que no son necesarias, es algo con lo que también tenemos que incidir y lo que también tenemos que pelear para que eso se reduzca. Pero desde el gobierno tal vez poner en marcha medidas como, se me ocurre, una especie de plan PIBE para vehículo eléctrico, donde se bonifique de manera específica la compra de un vehículo eléctrico, sí, económicamente. Aunque se haga eso, el coste de cambiar toda la flota de vehículos por coches eléctricos en estos momentos es un coste por mucho que haga. Sí que es verdad que y por la parte de incentivos. Y la propia comunidad también tienen vehículos eléctricos, hicieron esa pequeña apuesta con, creo que son los Teslas, pero los pequeños, para también incluso concienciar que las propias administraciones pues puedan también... Evidentemente, tiene un coste, claro. Yo entiendo que lo mismo que en algún momento se fomentó el coche híbrido, por el mismo, eso tiene que ser una medida que en algún momento se ponga encima de la mesa. Tendrá que estar en algún momento encima de la mesa de las administraciones públicas como una forma más de lucha contra. No sé en qué momento, ahí es donde estamos un poco viendo esa hoja de ruta, porque tiene que verse todo de una forma global. Que 2050 es un margen... Sí, pero 2050 es la economía baja en carbono, que es un objetivo de la Unión Europea. Entonces está puesto así, de esa manera, porque hay unos objetivos muy claros de la Unión Europea que lo que nosotros nos asumimos a ellos, entonces queremos trabajar para conseguir esos objetivos. El objetivo final está ahí y está muy bien definido por la Unión Europea. Lo que vamos a valorar ahora es cuál va a ser precisamente esa hoja de ruta, las pautas que va a llegar y los objetivos parciales que se van a tener que ir consiguiendo con esto. Francia llegó a la COP de París con la medida de la ministra de pagar el kilometraje a los que fuesen en bicicleta al trabajo, ¿no? En Francia, sí, lo presentó la ministra de Medio Ambiente, que fue una de las impulsoras también de todas las medidas. Y bueno, pues al final no deja de ser también un incentivo para que la gente, pues a lo mejor en la Bretaña o en Lyon o en Marsella o en cualquier ciudad diga, bueno, pues me voy a ir a tal y tiene un pago de kilómetros. ¿Veis los dispositivos estos eléctricos de movilidad individual como una posibilidad para el futuro de la movilidad urbana? Hablo de estas especies de patinetes que hay eléctricos y este tipo de... tal, como una alternativa a la movilidad urbana. A ver, con respecto a movilidade, creo que a mí non me preocupa moito a medio prazo, é dicir, e sabes que temos que ver a medio prazo, momento, ¿no? Temos que ver a medio prazo, ¿no? Porque como dicía Mariluz, temos unha flota grande que hai que ir cambiando pouco a pouco. Eu a medio prazo, 10, 15 anos, non vexo grande problema na mobilidade privada, ¿no? Vamos ter coches eléctricos, seguramente hai un cambio tamén de paradigma na mobilidade, pues, car sharing, este tipo de cousas que van modificar bastante todo, ¿no? E creo que máis problema pode haber noutro tipo de mobilidade, ¿no? Pues, por exemplo, de mercadorías, ¿no? Os camións, porque aí temos avanzado menos. É dicir, o coche eléctrico xa vai ser viable. Se os chineses se poñen e baixan moito o prezo, isto vai ser viable. Pero al final acabaremos comprando coches chinos, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Puede ser. Las experiencias hasta ahora también han sido un poco regulares. Bueno, seguro que son capaces de hacer también productos de mayor calidad. Eso tendrán que verlo. E despois o transporte aéreo, por exemplo, que tamén cada vez se vai expandindo máis e tal. Eu aí son temas que me preocupan máis, ¿no? Máis que como vai chegar o coche eléctrico, porque eu creo que todo isto é imparable, ¿no? A nivel de mobilidade máis urbana, pois, bueno, se somos capaces de, non sei se tanto estes patinetes, pero, por exemplo, bicis eléctricas, eso son unha maravilla, ¿no? E, por exemplo, unha cidade como Vigo pode funcionar moi ben, non? Se temos os carrís adecuados, e os prezos tamén, como apuntabas antes dos coches, das bicicletas eléctricas que tamén comenzaron cun precio moi disparado e pouco a pouco van tamén asustando. Y ahora además hay alternativas muy interesantes para convertir una bicicleta no eléctrica en una bicicleta eléctrica. Es una alternativa muy interesante. Bueno, el vehículo eléctrico sin duda pues sería un paso muy importante.
pero yo creo que la propia gestión de la energía también tiene que cambiar y el modelo energético tiene que cambiar también. ¿Por qué no tenemos más energía renovable en nuestro mercado? Hombre, yo creo que Galicia probablemente sea una de las comunidades autónomas en que mayor esfuerzo está ahí. Si ves los datos de comparación con otras comunidades autónomas, el esfuerzo en Galicia por renovables, que es una apuesta decidida y se está trabajando en ello. ¿Que sea necesario más? Evidentemente. Pero eso es lo que hay que ir viendo. Lo que no se puede es pensar que va a ser de un día para otro el 100%, porque eso a día de hoy es inviable. Entonces, lo que hay que buscar es una transición ligera, digamos. Yo creo que en ese campo no estamos mal en Galicia. Yo creo que no sé si Xavier tiene otro. Que se pueda mejorar todo, evidentemente, pero yo creo que no somos de los que vamos peor en temas renovables. Los datos que están aí de los informes de INEGA yo creo que van en ese sentido. A ver, Galicia ten a grande ventaxa de que temos moitos potenciais, non? É dicir, temos moito hidro, temos vento, incluso solar, ainda que parece que non, temos capacidades aí moito maiores que o norte de Europa, non? Creo que hai bastante que se pode progresar aínda nisto, no marco español. E, desde logo, a min, eu creo que é un proceso tamén a medio prazo e un proceso que non me preocupa tampouco demasiado, non? Así como o transporte privado non me preocupaba, a transformación do sector eléctrico en sí tampouco me preocupa demasiado, porque estas tecnoloxías están caíndo en precio dunha maneira radical. É dicir, dentro de pouco están saindo ahora informes que din que para o ano 2020, que está a volta da esquina, ¿no? Que basicamente a solar e o vento xa van ser competitivas coas enerxías tradicionais en moitos sitios, ¿no? De maneira que temos unha serie de problemas asociados a isto, da intermitencia, de ser capaces de almacenar, porque claro, se non hai sol nun momento dado, ou non hai vento, pois temos que ter outro tipo de, ou non hai auga, pero eu creo que iso vamos a resolvelo. A curto prazo sí que me preocupa máis o carbón, e realmente en Galicia a min non me gusta que teñamos pois unha central como as Pontes, botando pois todo o lixo que se está botando, o Meirama. Creo que deberíamos actuar máis aí, pero non é seguramente un labor de Galicia, ou é un labor pois de España, non? No sentido de que prescindir do carbón hoxe en día en España eu creo que é posible, aforraríamos moitas emisións. E isto, o mellor, se podría facer como se fixo no Reino Unido estes últimos meses, poñendo un prezo axeitado ao carbono. Se pos un prezo axeitado ao carbono, o carbón vai desaparecer de España. Ahora que se ha retirado el impuesto al sol, poner el impuesto al carbono, pues, ¿no? Poñer un imposto ao carbono, que non é o mesmo que o carbón. O carbono faría que esta enerxía ocasionada pola combustión do carbón desapareza en España. Por qué? Porque temos gas, temos instalacións de gas moito máis limpias que poden cubrir ese gap, e realmente sería moi positivo, non? Eu creo que a corto prazo, oxalá que isto sexa posible. Non parece fácil, porque hai moitísima oposición local, e eu, bueno, non quero ver o que ocurriría aquí se hai un debate de peche das Pontes, por exemplo, non? Cando todos os partidos a nivel local, sindicatos, etcétera, están con realmente... Pero creo que o que hai que convencer a esta xente de que isto non pode continuar e darlles unha alternativa, darlles unha transición, unha transformación, non? Pero, Xavier, por exemplo, eses países que teñen a promesa das nucleares, Alemania, Italia ou Francia, están cumplindo esa folla de ruta ou é complicado, teñen que dilatar no tempo porque é un tema delicado precisamente polo que pode ser a resposta? Ese é un problema de transición, ¿no? A ver, un segundo, respondemos enseguida, es que nos tenemos que ir a publicidad. Perdonadme un segundito y enseguida estamos de vuelta.